Primera vez que este campeonato, desde el año 57, lleva en vigencia. Es la primera vez que se celebra en Galicia. La última vez que se hizo en España fue en el año 96 en Gijón, lo cual da muestra de la envergadura de lo que aquí estamos presentando y de lo que esta ciudad, esta ría, va a acoger, ¿no? Ellos nos contarán en detalle, pero 60 deportistas de más de 20 países acreditan el rango mundial de la competición, y ciertamente yo estoy seguro de que eligieron el mejor campo de competición posible, que es Vigo y su ría. No hay otro en el mundo igual, que voy a decir yo que soy el alcalde de Vigo, pero seguro que el presidente y de la Federación, el secretario de Deporte, opinan y dirán lo mismo que yo, ¿no? Por esto los quiero felicitar porque acertaron bien en varias zonas, que después ellos contarán, pero que parten desde la zona justa al lado de Bouzas, cogen la zona de Samil y adyacentes en un primer campo, uno segundo que coge desde Bouzas hasta Bayona y un tercero que es la costa de la Vela, ¿no? 3 titulares en cada equipo. Pero yo no me resisto a decir algo que nos contaba el presidente de la Federación Gallega para mostrar lo que es esto, ¿no? Nos decía al concejal, al secretario general y a mí mismo, nos decía que este es un deporte distinto, ¿verdad? Porque el espectáculo no es visible por parte de los ciudadanos, no lo vemos, sucede en las entrañas y en las profundidades del mar, pero que ya hay equipos que llevan aquí ya tiempo practicando. Por tanto, que es presencia en la ciudad durante muchos días de muchos de los que van a conformar el campeonato, lo cual quiere decir que cualquier día cualquier bañista de Samil se encuentra con uno allí. Entonces tenemos que advertirles que manden con cuidado unos y otros a los efectos de esto. Bueno, nuestra satisfacción, nuestra bienvenida tanto a los miembros de la Federación Gallega como al secretario general de Deporte, y nuestra voluntad de seguir cooperando en la organización de deporte en la ría y en la organización de deporte en Granada. Y sin más, los dejo con el secretario de Estado. Bueno, si quieres, bueno, ya poco más que decir. Agradecer al Ayuntamiento de Vigo la colaboración que nos está prestando para este importante evento, porque sin su colaboración sería muy difícil. Y a ustedes, gracias por asistir a esta rueda de prensa. Yo voy a explicar un poco por encima la parte técnica de todo esto, que sea simple de entender, porque si no nos vamos a perder. Esto, los equipos de media tienen una estancia en la ciudad entre 20 y 30 días. O sea, que ya los equipos llevan aquí, muchos ya, un mes. Los equipos que vienen de las 20 naciones que lo componen, participantes directos, son 6. Y después suelen venir otros técnicos acompañantes. Por ejemplo, la delegación italiana creo que tiene 15 personas. Croacia creo que vienen 9. Barcos en la competición tendremos del orden de 95 barcos, que saldremos del Náutico de Vigo, que será la base, a las 8:30 de la mañana, y regresaremos a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, para después a continuación hacer la pesada el sábado y el domingo. El jueves hará la presentación de los equipos, de todos los equipos, a las 7 de la tarde, y después la entrega de medallas será el domingo, después de la pesada, pues aproximadamente, como dependemos del tiempo, sobre las 7 de la tarde aproximadamente. Y después habrá una cena de gala en el hotel de alojamiento de todos los participantes, que ya existen ahora, es el Valle de Vigo. Ahí está concentrado toda la parte técnica y toda la parte logística de la competición, que ya estamos en ello, o sea, ya estamos funcionando. Y a mí, o sea, me dice la parte técnica, ya poco más puedo decir. Describir las zonas. Sí, bueno, sí, una zona será desde Monteferro a Silleiro, zona 1. La otra zona será en la Costa de la Vela, desde Barra a la entrada de la ría de Pontevedra, y la zona de reserva será desde Samil a Monteferro. Pues
hubiera mal tiempo, entonces esa sería la zona en la que aproximadamente son entre 3 y 5 millas, 8 kilómetros más o menos de distancia entre un punto y el otro. Y las profundidades de pesca oscilarán entre una media entre 10 y 40 metros, que es donde está pescando esta gente normalmente. Aquí estarán, bueno, lo mejorcito de los países que pescan, claro. Para llegar aquí se hacen unos clasificatorios. Se ha hecho un europeo, un euroafricano, se hace otro en América y otro en Australia y otro en Asia. Entonces, de los de ahí salen 3 o 4 equipos que son los que participan después en el Mundial. Y esta competición se realiza cada 2 años. La anterior fue en Croacia, ahora la hacemos aquí, la siguiente es en Finlandia. Creo, ¿no? Por mi parte, Muy bien, muy buenos días. Soy alcalde de mi ciudad, soy vecino de Vigo, por lo tanto estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, concejal, presidente y secretario de la Federación, queridos amigos. Yo creo que se ha dicho todo sobre el campeonato, pero es verdad que este campeonato pues supone poner un colofón a nuestra apuesta, a la apuesta de la Xunta y de la Secretaría Nacional para el Deporte por los deportes de agua, por los deportes que tienen que ver con este entorno tan maravilloso que tenemos ahí al lado. Como bien decía el presidente, estamos hablando de una participación masiva